Increíble revelación, la hija de la sirvienta conmovió al billonario con un gesto sorprendente y... Valentina había tenido un día como cualquier otro, pero esta vez su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En su pequeño apartamento en el corazón de la Ciudad de México, el sonido de la ciudad nunca dejaba de ser una melodía de caóticos timbres que mezclaban risas y llantos. Aunque solo tenía 17 años, sus sueños eran grandes: ser médico. El sacrificio diario de su madre, doña Rosa, quien trabajaba como sirvienta en un edificio lujoso, era el combustible que la mantenía en pie, fuerte y determinada. Pero a veces, la presión de los sueños se sentía agobiante, como un peso que se oponía a su esencia. Cada tarde, Valentina ayudaba a sus vecinos con las tareas escolares, sus manos llenas de tizas y libros, mientras su madre llegaba a casa exhausta después de las largas horas de trabajo. El rostro de doña Rosa siempre tenía una sonrisa a pesar de las humillaciones diarias que enfrentaba. Valentina había aprendido a apreciar la dignidad por encima de la riqueza, pero cuánto más podía cargar su corazón con un mundo que parecía dividirse en clases tan marcadas. Ese día, mientras se preparaba para salir, sintió que sus latidos se aceleraban. La oportunidad de hacer servicio voluntario en un hospital privado prestigioso era un sueño, pero también una fuente de ansiedad. En su mente, las imágenes del caos y el sufrimiento se entrelazaban con la visión de un mundo donde su voz no tenía cabida. Al entrar al hospital, el aroma del desinfectante la envolvió y su determinación comenzó a flaquear. ¿Sería suficiente su conocimiento entre los médicos que estaban acostumbrados a un mundo distante al de ella? Mientras observaba a los doctores en acción, el ambiente se tornó tenso. Un error en el sistema había puesto en peligro la vida de un paciente. Valentina sabía que debía actuar, pero la duda la envolvió. Se imaginó a sí misma hablando frente al poderoso Alejandro, un billonario cuya sonrisa deslumbrante podía cortar el aire, pero también ese mismo aire estaba cargado de expectativas y prejuicios. Su voz, proveniente de una vida marcada por el esfuerzo, retumbaba en su mente. ¿Cómo puedo? ¿Quién soy yo? La angustia crecían en su pecho, una tormenta de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se volvió más denso cuando Valentina finalmente tomó una decisión. Su voz, temerosa, comenzó a fluir mientras se acercaba a Alejandro. Los ojos de él la atravesaron como cuchillos mientras su mente luchaba entre el deseo de ayudar y el miedo a ser invisible nuevamente. Al pronunciar su propuesta, las miradas de desprecio comenzaron a posarse sobre ella. ¿Cómo sería capaz de romper la barrera que la separaba de ese mundo? La tensión quedó suspendida, un instante eterno en que su corazón parecía detenerse. Sus palabras, salidas de su dolorosa realidad, parecían encapsularse en un eco. El futuro de ese paciente estaba en sus manos. ¿Sería escuchada? La lucha interna se intensificaba mientras la incertidumbre la devoraba. La mirada desafiante de Alejandro se cruzaba de frente con la tristeza de su propia historia. Y en ese momento crucial, Valentina dio un paso hacia el precipicio de su destino, dispuesta a arriesgarlo todo. La respiración de Valentina se aceleró mientras percibía el escrutinio en los ojos del billonario y de los médicos a su alrededor. Era un momento donde podía reafirmar su compromiso con su sueño, pero el peso de la incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra. Esto es lo que he estado esperando, pensó, mi oportunidad de demostrar que no soy solo la hija de la sirvienta. Con cada palabra que salía de su boca, la seguridad se apoderaba de ella, y la valentía empezaba a reemplazar el miedo. Explicó cómo había observado a los médicos y cómo un simple cambio en la medicación podría estabilizar al paciente. Sus palabras eran un camino fractal que entrelazaba su experiencia en la comunidad, el cuidado que había visto en su madre y el deseo de ciencia que la empujaba hacia la medicina. Pero la tensión en la sala seguía aumentando.
¿Por qué deberíamos confiar en una niña que solo ha visto el mundo del lado de afuera? Resonó la voz de uno de los asistentes. Esa respuesta plantó una semilla de duda en su interior. Era un desafío directo a su valor, y el eco de esa pregunta se deslizaba por su mente como un resorte a punto de estallar. Valentina divisó la mirada de Alejandro, que tensaba su mandíbula, alternando entre la sorpresa y la incredulidad. Esa mirada fue un catalizador. La chica de los sueños se dio cuenta de que no solo estaba en juego la vida de un paciente, sino también la oportunidad de desmantelar conceptos erróneos sobre su identidad. ¿Quién soy yo?, se volvió un combate que debía ganar. Sin embargo, cada comentario despectivo generaba un estruendo en su interior, corrompiendo su confianza. A medida que el tiempo avanzaba, las decisiones comenzaron a tomar forma en su mente. Recordó las conversaciones con su madre y como siempre había tratado de inculcarle fe en sí misma. En ese instante, su determinación se solidificó y se posicionó algo más firme. La presión del ambiente no era solo un desafío, era un escenario en el que podría mostrarse tal cual era. Con una mezcla de curiosidad y determinación, se aventuró al borde del abismo. Se detuvo un instante, observando la sala, sintiendo cada mirada inquisitiva. Su voz volvió a resonar, esta vez más firme y clara, proporcionando los fundamentos que respaldaban su propuesta. Las manos que temblaban al principio ahora estaban extendidas en un gesto de sinceridad. Reclamando su lugar en ese mundo, creyó que podía vencer la negativa. Sintió que cada palabra encajaba con precisión, como piezas de un rompecabezas que, una vez completado, revelaría una imagen inesperada de su potencial. Ellos no pueden quitarme mi voz, se repetía en su mente, mientras notaba cómo algunos médicos comenzaban a murmurar entre ellos. Valentina se percató de que su autenticidad y firmeza estaban generando un leve cambio en el ambiente. El momento culminante llegó cuando Alejandro, en un giro inesperado, levantó su mano y pidió silencio. «Creo que deberíamos escucharla», dijo, marcando una inflexión tanto en la narrativa personal de Valentina como en la percepción que los demás tenían sobre ella. Tal comentario, aunque simple, hecha con sinceridad, activó una chispa en su interior, era la validación que tanto había deseado. No obstante, lo que Valentina no comprendía era que este era solo el inicio de un camino lleno de desafíos y confrontaciones, donde el verdadero enfrentamiento vendría al intentar mantenerse fiel a sí misma en un mundo que constantemente la empujaría a las sombras. Mientras la sala comenzaba a reconocerla, ella sabía que la lucha apenas comenzaba. Un nuevo día se acercaba y valientemente tomó la decisión de seguir adelante. Pero una figura oscura en su vida parecía danzar en la penumbra, amenazando todo lo que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de enfrentarlo? El sábado por la mañana, Valentina llegó temprano al hospital. Su corazón latía con fuerza, a pesar de que el calor del sol entrante desperezaba el ambiente. Había pasado la noche en vela, repasando cada uno de los puntos de su exposición y formulando estrategias para el día siguiente. Sabía que la confianza era un arma poderosa, y estaba decidida a no dejar que las sombras de su pasado la dominaran mientras recorría los pasillos. Un murmullo de ansiedad y expectativa vibraba a su alrededor. Las palabras de Alejandro resonaban aún en su mente, marcando la pauta de cómo había cambiado su percepción. Allí estaba ella, una joven dispuesta a desafiar el statu quo. Tenía que aprovechar ese momento, no solo para ella misma, sino también para abrir caminos para otros que, como ella, habían sido subestimados. Sin embargo, el peso de la inseguridad la seguía acechando. Se preguntaba si realmente estaba lista para las implicaciones que su propuesta tendría. Era mucho más que un simple ajuste de medicación, era un reflejo de su anhelo de ser reconocida por sus capacidades. Como si el universo jugara a su favor, justo al cruzar la esquina, se topó con uno de los médicos que había cuestionado su valía. Aquel rostro conocido la miró fríamente, como si una pared invisible se alzara entre ellos. La desconfianza mantenía a la distancia. ¿Vas a arriesgarte a volver a hablar en la reunión de hoy?, le preguntó un colega, curioso. La inquietud lo impulsó a entablar una conversación, un intento de afrontar los propios miedos. Valentina, sin embargo, ya había tomado conciencia de su potencial. No tengo nada que perder, respondió, sintiendo que su voz tenía un nuevo tono,
uno que la llenaba de determinación. A medida que se acercaba el momento de la reunión, Valentina revisó su estrategia mentalmente. No podía permitirse temerle a un chequeo rápido de sus credenciales. La pregunta que surgía en su mente era, ¿cómo podía convertir sus vulnerabilidades en su fuerza? Aquel dilema la llevó a reflexionar sobre sus experiencias pasadas. Cuando su madre enfrentaba la adversidad, lo hacía con una sonrisa. Aquella fortaleza había sido su primera maestra. La sala de deliberaciones estuvo repleta cuando finalmente entró. Valentina observó las caras conocidas, los rostros expectantes. El aire estaba cargado de tensión, no podía dejar que mermara su valor. Fue entonces que, como si un torrente de energía fluyera por sus venas, se organizó en su mente un plan más audaz. No solo presentaría su propuesta, también revelaría su historial, sus luchas y su sueño. Necesitaba que la entendieran como una persona completa, no como un simple rostro que desafía las normas. Hoy no solo voy a hablar de medicina. Hoy hablaré de mí, se dijo en voz baja. En su interior, una voz ya decidía su camino. La luz del día filtrándose por las ventanas parecía resplandecer a su favor. Al iniciar su presentación, las palabras empezaron a fluir con una inusual fluidez. Fue más allá del análisis clínico. Ahora parecía que estaba compartiendo una historia vivida en cada latido de su vida. Había algo profundamente transformador en abrir su corazón, y cuando miró hacia el público, se dio cuenta de que había un alineamiento en las caras a su alrededor. La conexión era palpable. Sin embargo, en un rincón de la sala, una sombra seguía observando, cruzando miradas con un letrero que decía: «No confíes en ella». Era un recordatorio de que no todos estaban preparados para aceptar su verdad. ¿Qué haría si ese escepticismo se convertía en un sabotaje abierto? En ese instante, el reloj continuaba avanzando, y la tensión alcanzaba un punto culminante. Valentina podía sentir cómo sus siguientes palabras podrían generar una reacción poderosa o un rechazo absoluto. La sala susurraba, y su voz resonó, con la seguridad de quien se ha entregado a una batalla. Estaba preparada para el posible rechazo, y ¿qué pasaría si, al final, su sueño seguía desvaneciéndose? La sala parecía contener la respiración, y en ese silencio, su decisión comenzaba a cristalizar. El eco de su propia voz se deslizaba entre los muros de la sala. Valentina sabía que se encontraba en un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino también para su identidad. Las palabras que había preparado se materializaban en algo más, un acto de valentía. Se había convertido en la narradora de su propia historia, y aunque el miedo la acechaba, la determinación la mantenía de pie. El murmullo de la sala disminuyó cuando mencionó las estadísticas que respaldaban su propuesta. A medida que desglosaba cada dato, notó el brillo desinteresado en los ojos de algunos. Sin embargo, en varios rostros continuaba el recelo. Esa resistencia se manifestaba casi físicamente, como una sombra que se deslizaba entre los participantes. Pero en vez de permitir que esos pensamientos la desanimaran, se centró en su mensaje. Desnudarse ante un público que no era completamente receptivo era un acto de confianza, y Valentina decidió que iba a ser completamente honesta. «Sé lo que piensan de mí», expresó con una serenidad recién descubierta. «Mis orígenes no definen mi capacidad. He recorrido un largo camino y he aprendido de todas mis experiencias, incluso de las que me han hecho dudar de mí misma». La voz que antes temblaba ahora resonaba firme y clara. La vulnerabilidad se transformaba en fortaleza, aunque unos pocos murmullos en la audiencia continuaban siendo ecos de desconfianza mientras continuaba, un pensamiento fugaz cruzó su mente, ¿y si no lograba convencerlos? Aquel pensamiento, que solía paralizarla, ahora representaba un desafío, una oportunidad. Se dio cuenta de que estaba lista no solo para ser escuchada, sino para ser tomada en serio. Era hora de abrirse más a sí misma. De permitir que el público conociera al ser humano detrás de las estadísticas. Cerró los ojos por un segundo, sintió como si pudiera inhalar la energía de la sala. Abrió la puerta a sus recuerdos, el sacrificio de su madre, las noches en vela estudiando, la lucha constante contra el escepticismo. Los recuerdos eran su más poderoso argumento. El verdadero cambio en la medicina no solo implica números y medicación, implica entender a la persona detrás de cada caso, a ver la humanidad en cada uno.
Se trata de empatía, y yo la tengo en abundancia. Los murmullos se transformaron en silencios reflexivos. Y entonces, entre la multitud, el rostro del doctor que había dudado de ella se tornó ligeramente menos gélido. Valentina se percató de que incluso aquellos con una actitud hostil empezaban a bajar los muros de su escepticismo. La reunión avanzaba, y la jornada tomó un giro inesperado. Una de las doctoras, conocida por su rigor, le propuso un ejercicio de improvisación. Valentina, ¿qué harías si uno de los pacientes que necesitas tratar no tiene los medios para acceder a la medicación que planteas? ¿Qué soluciones sugerirías? En ese momento, la presión se concentró en ella, y la sala contenía la respiración nuevamente. La pregunta inesperada la hizo reflexionar. Había una línea entre la teoría y la práctica, entre lo que proponía y lo que realmente sucedía en la vida de las personas. Era un dilema ético que muchos preferirían evitar, pero Valentina no podía darse el lujo de ignorarlo. En un instante, comprendió que podía volverse el puente entre la teoría y la práctica. Necesitamos considerar alternativas accesibles, unir esfuerzos con organizaciones y buscar modelos similares en otros hospitales, propuso. Era un camino que requería colaboración, y ella estaba dispuesta a ser la iniciadora de ese diálogo. Mientras continuaba desarrollando sus ideas, la sala comenzó a calmarse. La tensión se transformaba en curiosidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. Sabía que no todos estaban listos para la conversación que estaba abriendo. Entonces, ¿cómo podía fortalecer su propuesta y movilizar a aquellos que todavía dudaban, fuera de la sala? El sol empezaba a descender. El calor del día cedía ante el ocaso, pero su luz iba más allá de la atmósfera física. La determinación de Valentina brillaba intensamente mientras hacía una última afirmación. Estamos aquí para transformar vidas, y eso comienza dándole voz a todos. No solo a los que parecen tener la razón era la conclusión, pero el énfasis que puso en la última frase no se sentía como un cierre, más bien, era un descenso hacia un nuevo terreno. Se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba a trazarse. Miró hacia el auditorio, en donde muchos observaban con renovado interés, pero en la esquina, la sombra permanecía. Las palabras de su madre retumbaron en su mente: siempre hay más por descubrir. ¿Qué significaría enfrentar esa sombra en su futuro? Mientras el último aplauso resonaba en la sala, Valentina sintió el peso de la moral y el profesionalismo entrelazados. Había abierto un piso, pero la escalera aún no estaba clara. Ahora, necesitaba determinación para escalar hacia lo desconocido. Valentina abandonó la sala con el eco de los aplausos resonando aún en su mente. La energía se había transformado de incertidumbre a un hálito de esperanza, pero a medida que caminaba hacia su oficina, el peso de la responsabilidad comenzaba a hacer mella en su espíritu. Tal vez había dejado una puerta entreabierta, pero no podría avanzar sin abordar las incógnitas que aún la rodeaban. Al llegar a su escritorio, una serie de correos electrónicos aguardaban su atención, pero uno en particular captó su mirada, un mensaje de la doctora a quien había admirado por años. La doctora Ortega, conocida por su enfoque inexorablemente crítico y su desconfianza hacia aquellos que sentían que podían cambiar el mundo, había solicitado una reunión urgente. «Quiero conversar contigo sobre tus ideas», decía el mensaje. Para Valentina, eso constituía una mezcla de sorpresa y ansiedad. ¿Estaría realmente dispuesta a escuchar? Mientras abría su computadora, la sensación de inquietud se disipaba gradualmente y daba paso a una chispa de determinación. Sabía que lo que había dicho en la reunión había resonado en algunos, pero enfrentar a la doctora Ortega sería una prueba real de su capacidad para sostener su posición. ¿Podría permanecer firme ante el desafío que supondría esta rivalidad tan marcada? Poco después, los minutos se convirtieron en horas y la reunión tuvo lugar. La oficina de Ortega, fría y minimalista, contrastaba con el cálido entorno de la sala donde Valentina había expuesto. La doctora la miró, su expresión revelando una mezcla de intriga e incredulidad. «Valentina», comenzó Ortega, su voz crítica llenando el aire. «Tu intervención fue inesperada. Ignoro si has considerado las ramificaciones prácticas de tus propuestas». La declaración era, al mismo tiempo, un desafío y una invitación. Valentina sintió como su pulso se aceleraba, pero en vez de dudar,
Se concentró en la oportunidad de exponer su visión. Estoy consciente de que no es un camino fácil, respondió con firmeza. Pero debemos intentarlo. La medicina no debe ser solo un campo de estadísticas, necesitamos ver a las personas detrás de cada caso. Hay evidencia que respalda que la empatía puede mejorar los resultados. ¿No es un enfoque que deberíamos considerar? La respuesta de Valentina resonó como un tambor, un llamado a la acción. La doctora Ortega se inclinó, ojos fijos en Valentina, un fuego latente surgiendo en su mirada. ¿Y si tus sueños no cumplen con la realidad? Lo que pides como cambio requiere tiempo y recursos que no siempre están disponibles. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu reputación profesional en esta lucha? La crítica era mordaz, pero también manifiestamente válida. Valentina sintió una punzada de inseguridad, pero la transformación que había empezado era irrefrenable. Entiendo los riesgos, admitió, mirando fijamente a la doctora. Pero permanecer en un estado de inacción también es un riesgo. Deberíamos ser valientes al considerar alternativas, no cerrarlas antes de haberlas evaluado. Sus palabras comenzaban a reflejar un crecimiento interno. Cada desafío se convertía en un peldaño hacia su destino. La conversación avanzó, y Valentina se dio cuenta de que cada argumento que pasaba se formulaba como un pequeño ladrillo que sumaba a la estructura de su autoconfianza. En cada respuesta que le daba, comenzaba a vislumbrar no solo su habilidad para comunicar, sino el potencial de liderar, de inspirar. Al finalizar la reunión, Ortega, sorprendentemente, le ofreció una mano extendida. Quizás, solo quizás, hay un camino que valga la pena probar. Mantente muy alerta, esta es una batalla constante, no un triunfo instantáneo. Los corazones de Valentina y Ortega resonaron como dos docenotas, coetáneas pero con una melodía distinta. Mientras salía de la oficina, el pulso de su ambición se aceleraba. Se dio cuenta de que había pasado de ser una voz titubeante a convertirse en una figura provocativa dentro del sistema que alguna vez sintió que la limitaba. Valentina, ahora, era consciente de que el viaje no era solo suyo, también implicaba enfrentar las sombras e integrar diferentes perspectivas en su visión. Pero en medio de ese ascenso y transformación, una inquietud persistía. ¿Estaba preparada para lidiar con las consecuencias de abrir un debate que podría costarle la confianza de aquellos que la rodeaban? La pregunta danzaba en su mente como una mariposa, bella y frágil. Mientras caminaba hacia su oficina, el desafío comenzaba a tomar forma, prometiendo una nueva etapa llena de riesgos y descubrimientos. ¿Podría mantener su autenticidad y, al mismo tiempo, navegar este nuevo territorio? Solo el tiempo lo diría. Cada día que pasaba desde su reunión con la doctora Ortega, Valentina sentía que un nuevo capítulo se abría ante ella, pero las preguntas seguían girando en su mente. La posibilidad de cambiar las dinámicas del sistema que había conocido durante tanto tiempo la mantenía despierta por las noches. Las voces de la tradición médica la instaban a una autocrítica que a menudo la frenaba, pero había una chispa interna que crecía cada vez más fuerte. Al llegar al trabajo, tomó una decisión. Decidió convocar a un grupo de colegas en un esfuerzo por pulsar el estado de la situación y ver si compartían su perspectiva. Quería crear un espacio donde pudieran discutir abiertamente sus ideas y aspiraciones, sin el temor a ser juzgados. Subió la escalera hacia el salón de reuniones, sintiéndose un poco como un líder en ascenso que podía mover montañas. Una vez reunidos, el ambiente era tenso. Valentina podía sentir la resistencia en el aire. Pero no iba a dejar que eso la detuviera. Con un tono firme y compasivo, les presentó su visión. La medicina tiene la oportunidad de ser más humana, comenzó, mientras miradas escépticas la seguían. Podemos hacer un cambio, no solo en la teoría, sino en la práctica diaria. Un médico del equipo, un viejo conocido al que Valentina respetaba, rompió el silencio. Valentina, eso suena hermoso, pero ¿qué tan viable es realmente? La realidad es que el sistema no está diseñado para eso. Lo que propones requiere más recursos, tiempo y capacitación de la que disponemos. Su respuesta fue directa y desafiante. No estoy diciendo que sea sencillo, replicó Valentina, con una determinación que la dulce vulnerabilidad de días anteriores había dejado atrás. Solo quiero proponer que empecemos a actuar desde donde estamos. Pequeños cambios que se transforman en grandes movimientos.
Pidió que reflexionaran sobre el impacto que la empatía podía tener en la práctica médica y juntos podrían descubrir cómo implementarlo. A ese punto, las opiniones comenzaron a fluir, cada uno compartiendo sus experiencias, miedos y esperanzas. Valentina escuchó con atención, conectando fragmentos de sus historias con la suya. Ese fue un momento iluminador. A medida que el diálogo se ampliaba, se dio cuenta de que el miedo que la paralizaba era también el mismo miedo que sus colegas enfrentaban. La vulnerabilidad compartida se transformó en empatía colectiva y tras el intercambio, el grupo decidió trabajar en un pequeño proyecto piloto enfocado en la atención basada en la empatía. La alegría y la energía de ese momento fueron como un bálsamo revitalizante. Por primera vez, se sentía que había compartido no solo su voz, sino una misión. Con cada palabra, supo que estaba tomando el control de su narrativa, y su papel se estaba transformando de un simple miembro del equipo a una líder emergente. Sin embargo, mientras su confianza crecía, la sombra de la doctora Ortega seguía presente en su mente, así como la pregunta inevitable: ¿podría realmente sostener el impulso que había comenzado? Capaz de sentir la mirada crítica del entorno profesional, Valentina se preguntaba si había más fuerzas en juego que simplemente el deseo de hacer el bien. La posibilidad de ser criticada y el temor a no vivir hasta la altura de su nuevo rol acechaban en cada esquina de su mente. No podía ignorar el hecho de que muchos no estarían de acuerdo y la posibilidad de que su propio grupo se desmoronara ante la presión externa. Mientras se retiraba de la reunión, totalmente agotada y emocionalmente exhausta, un nuevo correo se iluminó en su pantalla. Era un mensaje de la doctora Ortega con el asunto: reunión de seguimiento. La mirada de Valentina se enderezó. ¿Qué buscaría ahora? ¿Sería una nueva confrontación o simplemente intentaría apagar el fuego que ella misma avivaba? Era evidente que un nuevo conflicto se asomaba en el horizonte. ¿Podría demostrar su valía y mantenerse fiel a su misión o sería devorada por la presión de la crítica? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, dispuesta a revelarse en el momento menos esperado. El mensaje de la doctora Ortega no tardó en resonar en la cabeza de Valentina. La palabra seguimiento era un recordatorio de que su desafío no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. En la medida en que las horas pasaban, Valentina se encontraba desviando su atención de las tareas diarias para pensar en cómo sería esa reunión. Lo que antes le producía ansiedad, ahora despertaba en ella una mezcla de determinación y curiosidad. Al día siguiente, Valentina se sentó en su oficina, intentando bosquejar una estrategia. Sabía que debía anticipar las objeciones de la doctora Ortega. Sentarse a la mesa con alguien que había visto de manera tradicional la medicina durante años no sería fácil. Sin embargo, debía plantear sus argumentos con lógica y datos. A fin de cuentas, la ciencia también respaldaba la empatía. Estudios habían mostrado que los médicos que utilizaban un enfoque más humano obtenían resultados más positivos. En sus pacientes, revisando investigaciones, se dio cuenta de que esta era su oportunidad para destacar no solo su propósito, sino también su atención dedicada al bienestar general. Con cada enlace que leía, su confianza crecía. Se percató de que su formación le otorgaba las herramientas necesarias para argumentar en favor de su enfoque innovador. Finalmente, llegó la hora de la reunión. Cuando Valentina entró en la sala, se sintió rodeada por un aire de tensión, como si todos supieran que estaba a punto de suceder algo importante. La doctora Ortega, sentada con su habitual porte autoritario, la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Valentina respiró hondo, sintiéndose más centrada que nunca. La reunión comenzó con un breve saludo, pero Valentina rápidamente tomó la palabra. Con una voz clara y firme, presentó su propuesta sobre la atención basada en la empatía. Utilizó estudios de caso, estadísticas y su propia experiencia con el grupo que había reunido para demostrar el potencial de su idea. A medida que avanzaba en su presentación, Valentina se sintió rebosante de energía. Era evidente que estaba en su elemento a pesar de su fervor. Las preguntas de la doctora Ortega comenzaron a llegar. ¿Puedes asegurar que esto mejorará los resultados clínicos? Me preocupa que esto solo consuma más tiempo que el que realmente tenemos, inquirió con un tono desafiante. Valentina esperó, sopesando su respuesta con precisión. Lo que propongo es una metodología que se adapte a nuestros sistemas, no un invento aislado.
Empezar con pequeños pasos significativos puede crear un cambio a largo plazo, y estoy dispuesta a liderar esa iniciativa. La tensión en la sala era palpable. Valentina estaba consciente de que su valentía estaba en juego, y que sus respuestas no solo se juzgarían en ese momento, sino que sentarían precedentes para su carrera futura. Sin embargo, al mismo tiempo que sentía presión, notó algo cambiante en sus colegas a su alrededor, la mirada de interés y la murmurante simpatía. La doctora Ortega arqueó una ceja. No sé, Valentina. La tradición tiene su peso. Pero permíteme preguntarte, ¿realmente crees que eres capaz de llevar esto adelante sin desbordarte? Nos arriesgamos a perder más que ganar. Valentina sintió que el desafío no solo era profesional, sino profundamente personal. En ese momento, se dio cuenta de que más que una propuesta, tenía la oportunidad de reafirmar su identidad como médica, como líder. Sin embargo, era consciente que el fracaso podría significar el fin de sus aspiraciones. Sí, creo que puedo, respondió finalmente. Estaba restaurando su convicción y, aunque la duda la asediaba, no iba a ceder esta vez. El silencio que se implantó en la sala era sobre lo que Valentina había dicho. Mientras las horas avanzaban, la expectativa crecía, pero también lo hacía su inseguridad. Se dio cuenta de que lo que se definía no era solo el plan que había presentado, sino también quién iba a ser en este nuevo capítulo. Pero, justo en el clímax de su resolución, la doctora Ortega interrumpió de nuevo, alineando la conversación hacia un nuevo rumbo. Si realmente quieres mover esto hacia adelante, hay algo fundamental que debes saber acerca de tu grupo. Las palabras de la doctora Dillon la dejaron en un estado de alerta. Su mente se aceleró, preguntándose qué secretos o advertencias revelaría. La sala se sintió escasamente iluminada cuando lo que parecía un cambio de dirección repentino, todo lo que había logrado hasta ahora podría volverse en su contra. La preocupación se apoderó de ella, dejando solo una pregunta en el aire: ¿qué podría desmoronar la construcción que había empezado a edificar? Valentina sintió que el aire se hacía espeso tras la revelación de la doctora Ortega. No solo se trataba de su grupo, un conjunto de individuos que ella había comenzado a movilizar hacia un enfoque más humano de la medicina. Ahora lo que estaba en juego era su capacidad para liderar, para unir a personas con diferentes visiones y expectativas. Se dio cuenta de que cada mirada de sus colegas contenía una historia, una experiencia que podía cambiar el rumbo de su propuesta. Con la mente en ebullición, trató de centrar su atención en las palabras que se avecinaban. La doctora Ortega continuó, marcando un punto crítico. Tu grupo tiene tensiones no resueltas. Hay desconfianza de parte de algunos miembros hacia tu enfoque. Se sienten amenazados por un cambio que implica abrirse a la vulnerabilidad emocional. El estómago de Valentina se encogió. Esa era la última cosa que quería escuchar. Había estado tan concentrada en lo que quería lograr que había pasado por alto las emociones entre aquellos que apoyaban y aquellos que resistían el cambio. Sabía que, para avanzar, no solo necesitaba argumentos sólidos, necesitaba construir puentes. Sin embargo, la incertidumbre de esos vínculos rotos la abrumaba. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso?, preguntó, reconociendo su vulnerabilidad. La respuesta no era solo un deber, era su vida profesional en juego. Primero, reúne al grupo. Habla con ellos. Escucha sus preocupaciones. ¿Necesitas demostrar que estás dispuesta a ser parte de su proceso, a integrar sus sentimientos en este nuevo camino?, sugirió la doctora Ortega con cierta contundencia, mostrando un vislumbre de apoyo que Valentina no había anticipado. Valentina asintió, tomando nota mentalmente del reto que se avecinaba. Sabía que ese sería un camino tortuoso. Algunos de sus colegas ya habían expresado escepticismo frente a sus ideas, y ahora, esa división podría desbaratar la posibilidad de llevar su propuesta a un plano práctico. Afuera del edificio, Valentina se sintió abrumada mientras la luz del sol pegaba en su rostro. Tenía el impulso de avanzar, de hablar con su grupo, pero la ansiedad la invadió a cada paso que daba. ¿Cómo podría reconciliar las opiniones dispares de sus colegas? Que si no lograba comunicar la visión que había sido tan intensa para ella, pasó la noche elaborando planes. En su mente, creció una estrategia: necesitaba un enfoque que no solo trascendiera su propia visión, sino que hiciera que cada miembro del equipo se sintiera parte del proceso.
Valentina planificó una reunión informal como primera incursión. Sin agenda formal, solo un espacio para compartir pensamientos y sentimientos. Se sentó en la sala de descanso, sintiendo cómo su corazón latía al ritmo de sus dudas. Pero a medida que los colegas comenzaron a entrar, Valentina se percató de cómo su esencia contrarrestaba esos miedos. Eran personas competentes. Momentos de desconfianza podían convertirse en espacios de cooperación. A medida que la conversación evolucionó, Valentina notó momentos de conexión brillando a través de sus intercambios, risas, historias compartidas, anécdotas que mostraban la humanidad de cada uno. El enfoque que había tratado de criticar se volvió papel en blanco y todo, incluso las objeciones, se transformaron en una paleta de colores vibrantes que podía usar en su propuesta. Apenas se dio cuenta de cómo un nuevo sentido de comunidad comenzaba a gestarse entre ellos. Pero no era suficiente. Aquel primer encuentro no era más que un esbozo de lo que debía y quería lograr. Mientras sus colegas se retiraban, Valentina sintió un fuego inextinguible ardiendo dentro de ella. Aún quedaba un hilo de preocupación. Había algo que no sabía de algunos miembros. Era fundamental para su éxito y no estaba dispuesta a dejar que eso se convirtiese en otra sombra durante el proceso. Ahí estaba, al borde de un nuevo descubrimiento profesional, un camino que podría llevarlo más allá de la mera práctica médica. Mientras recolectaba sus papeles y se preparaba para la próxima batalla, comenzó a contemplar una idea inquietante. Habría algo oculto entre ellos, algo que cambiaría radicalmente su camino hacia un enfoque más empático. El impulso de la revelación estaba a la vista, y Valentina se sintió atraída hacia él como un imán, consciente de que en la próxima reunión podrían surgir verdades que desafiarían no solo su liderazgo, sino también la esencia de su propuesta. A medida que se acercaba el día de la siguiente reunión, Valentina sentía la presión aumentar. Había dejado atrás la incertidumbre inicial y ahora se nutría de un propósito renovado: conocer a fondo las historias de sus colegas, particularmente aquellas que habían permanecido en la sombra. Se dio cuenta de que cada historia podía ser la clave para derribar las barreras que dividían al grupo. En la mañana de la reunión, se familiarizó con su planificación. Había decidido que quería que cada miembro del equipo se sintiera en un espacio seguro para abrirse. No sería un mero intercambio de información, sino una invitación a compartir vulnerabilidades, anhelos e incluso miedos. Sabía que esta estrategia podría proporcionarles la red de seguridad emocional que tanto necesitaban para unirse. Sin embargo, el reloj avanzaba y su mente iba en direcciones inquietantes. ¿Y si la historia de algún colega era tan dolorosa que terminaría por crear una división aún mayor entre ellos? ¿Y si sus revelaciones ponían a prueba su capacidad para mantener la unión? Respiró hondo, recordando las palabras de la doctora Ortega sobre la empatía y la necesidad de ganar la confianza de su equipo. Cuando finalmente se reunieron, Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda al mirar a los rostros de sus compañeros. Se sentaron en círculo y el ambiente era diferente. Había una mezcla de tensiones latentes y el ligero roce de curiosidad entre los asistentes. Hoy no quiero hablar de proyectos o estadísticas. Quiero que hablemos de nosotros. De lo que nos mueve y de lo que necesitamos para avanzar juntos, comenzó, su voz resonando con la sinceridad que buscaba transmitir. Fue un desafío, pero al mismo tiempo, una oportunidad. Cada uno de sus colegas empezó a compartir. Lo que comenzó como titubeo se transformó en un torrente de palabras. Valentina escuchaba atentamente, observando cómo las historias individuales abrieron heridas que algunos llevaban mucho tiempo. Desempleo, divorcios, enfermedades. Cada relato era un reflejo de humanidad que confrontaba la frialdad que a menudo existía en su entorno profesional. Mientras un colega relataba su experiencia de pérdida, Valentina se sintió atrapada en una contrariedad emocional. Su corazón le decía que debía ser el pilar de este proceso, pero su mente le advertía sobre la vulnerabilidad que estas revelaciones podrían acarrear a su liderazgo. Sin embargo, el valor que mostraban otros le daba fuerzas. Con cada historia, el sentido de comunidad empezaba a ser más tangible. Valentina notó cómo la desconfianza se transformaba en compasión. Lo que antes parecía un océano de diferencias ahora se consolidaba en un camino común hacia un objetivo compartido. Finalmente, después de largas horas de conversación,
Valentina tomó la decisión crucial de hacer una retrospectiva colectiva. Hoy hemos compartido mucho. Pero creo que aún hay cosas que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial. ¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos de que todos se sientan escuchados y valorados en este equipo? Y entonces, un silencio inusualmente pesado ocupó la sala. Una mirada de complicidad se formó entre varios miembros, ese tipo de conexión que brota cuando las verdades personales son compartidas. Era el momento perfecto para que revelaran lo que se había estado cerniendo entre ellos, ese desafío que Valentina había sentido como un fantasma en los rincones de sus conversaciones anteriores. ¿Qué había en sus corazones que aún no se habían dicho? ¿Acaso escondían resentimientos profundos que harían tambalear toda la propuesta de Valentina? La tensión era palpable y el aire vibraba con la posibilidad de una revelación crucial. Estaban al borde de un descubrimiento y cualquier afirmación podría cambiar el rumbo no solo de su proyecto, sino de la propia Valentina. Estaba preparada para lo que viniera, pero una pregunta persistía en su mente y en su corazón. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de salir a la luz? Valentina tomó una profunda respiración antes de hablar, sintiendo como toda la energía acumulada en la sala podía volverse a su favor o en su contra. Había trabajado arduamente para unir a su equipo, pero estaba consciente de que las verdades escondidas podían desestabilizar la armonía que habían estado construyendo. Sin embargo, sabía que ser honesta y abierta había sido su fuerte desde el inicio. Lo que hemos compartido hoy es fundamental para nosotros y nuestro futuro, comenzó Valentina, su voz resonando con calma. Pero también puede ser un primer paso para enfrentar las dificultades que han estado presentes en nuestras interacciones. ¿Qué nos ha impedido avanzar hacia la empatía en nuestra práctica? La pregunta se deslizó en el aire, invitando a cada miembro del grupo a reflexionar y abrirse. Una de sus colegas, Clara, rompió el silencio. A veces siento que no estamos en la misma página. Lo que tú propones parece un sueño, pero me inquieta que no todos estamos dispuestos a entrar en él. Yo he sentido que me falta apoyo en este proceso. La voz de Clara resonó con la inquietud de otros miembros presentes. Poco a poco, uno a uno, comenzaron a compartir sus temores, sus dudas sobre la viabilidad de los cambios propuestos, y cómo las críticas se sentían como un peso que arrastraban sobre sus espaldas. Valentina los escuchaba, su corazón se expandía en comprensión mientras sentía cómo esas vulnerabilidades eran el baluarte esencial para su propuesta. Era un acto de valentía colectiva. Sé que puedo ser idealista, dijo Valentina, y sonrió, reconociendo sus propios rezagos de duda. Pero creo de verdad que ese idealismo puede servirnos como un faro si trabajamos juntos. ¿Qué podemos hacer para integrar mejor nuestras visiones? ¿Cómo podemos avanzar juntos en este camino? Con cada nueva pregunta de Valentina, los muros de inseguridad parecieron disolverse cada vez más. Las contribuciones sobre cómo mejorar la comunicación y la colaboración empezaron a fluir. Empezaron a vislumbrar un modelo colaborativo, uno donde cada voz tendría su espacio, y sus ideas no se sentirían como un riesgo, sino como parte de una evolución más amplia que los beneficiaría a todos a medida que la reunión avanzaba. Valentina sintió que su propósito se consolidaba. Las miradas de sus colegas estaban llenas de nuevo interés y entusiasmo. Podía ver cómo antes lo que vacilaba entre ellos se transformaba en un espíritu renovado. Imperceptiblemente, la sombra que había estado por mucho tiempo presente entre ellos comenzó a disiparse como la neblina de la mañana. Cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió que cada palabra compartida había sido un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro, un espacio donde podían compartir sueños audaces sin temores que los ahogaran. La transformación no solo se centró en ella. Había crecido un movimiento hacia un colectivo empático y colaborador. En las semanas siguientes, Valentina observó cómo el espíritu de su grupo se transformaba. Juntos implementaron cambios. Las voces antes sumidas en el silencio emanaban poder y claridad, cada uno aportando su propio matiz, creando un cuadro más amplio y rico en sus prácticas médicas. Se volvieron cercanos y, lo más importante, se escuchaban los unos a los otros. Finalmente, fue un día de gran importancia cuando Valentina presentó la propuesta de atención empática en una reunión a nivel más alto. Con el soporte unificado de su equipo, la propuesta no solo fue aceptada, sino merecedora de elogios en su enfoque.
Valentina recibió reconocimientos, no solo por su valentía, sino también por su capacidad para crear una cultura de innovación y unión. Se sintió plena mientras el sentido de comunidad que habían forjado resonaba por los pasillos del hospital. Mirando hacia el futuro, Valentina no solo se convirtió en una médica reconocida, se estableció como una líder de pensamiento que había conquistado no solo su propia voz, sino la de su equipo. Lo que antes era una lucha individual derivó en un triunfo compartido, estableciendo el camino para aquellos que, como ella, se sentían invisibles. Había encontrado su lugar en el mundo y había demostrado, sin lugar a dudas, que el cambio es posible cuando hay autenticidad y coraje. Y así, con su madre observando con orgullo desde la distancia, Valentina dejó de ser la hija de una sirvienta y se estableció como una promesa firme en el ámbito médico. El crecimiento personal, profesional y el deseo de hacer la diferencia se entrelazaban habitualmente en su nuevo ser ahora. Más que nunca, sabemos que pueden ser parte de esta transformación. No dejen que la historia se detenga aquí. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.